Los principios del budismo. Los principios del budismo también son conocidos como Dharma, y aunque son los regidores de gran parte de la filosofía budista, se considera que los mismos existen por sí mismos, sin importar si las personas tienen conocimiento de los mismos o si son practicantes de otras religiones. Dharma se refiere a las verdades universales que fueron descubiertas por el Buda histórico Siddhartha Gautama para después ser compartidas en forma de enseñanzas con todos los seres humanos. A diferencia de otros dogmas o religiones, no se considera que el Buda sea el creador de estos principios, ni tampoco se piensa en su figura como se piensa en un profeta. Se supone que cada uno de nosotros, si tenemos la voluntad de hacerlo, podemos encontrar estas verdades en nosotros mismos. Las enseñanzas del Buda no son más que unas herramientas útiles que facilitan este proceso. Se cuenta que en Benares, después de su iluminación, el Buda dio un sermón en el que comenzó a transmitir sus enseñanzas a las demás personas. Estas enseñanzas, también conocidas como los principios del budismo o el Dharma, son la base de la filosofía y los pilares que nos ayudan a dar sentido a nuestras vidas. A continuación, hablaremos de cada una de ellas. Dukkha es el nombre que lleva la primera verdad noble. El sufrimiento existe y es universal, y es parte de la naturaleza de la vida. La noble verdad del sufrimiento nos recuerda que el mundo es un lugar en el que el vacío, los miedos y los dolores nos alcanzarán con frecuencia. La vida no es perfecta y no va a serlo nunca. La segunda verdad es Tanha, la sed, el deseo o el anhelo de tener. Se puede presentar de tres formas diferentes. Puede ser el deseo de tener cosas y experiencias buenas y cada vez más frecuentes. Puede ser el deseo de evitar situaciones en las que nos podamos sentir incómodos o podamos hacernos daño, y puede ser el deseo de que las cosas permanezcan igual. Las pasiones y deseos que trae consigo Tanha son el origen del sufrimiento. La tercera verdad es el cese de Tanha, el cese del sufrimiento. Se dice que este es el estado en el que se iluminó el Buda y por eso se conoce como la verdad de la iluminación. El cese del sufrimiento es posible por medio de la eliminación del Tanha, de nuestros deseos mundanos y emocionales. Para esto es necesario entender cuáles son las causas de nuestros deseos y aceptar su existencia pasajera. Se piensa que esta verdad noble tiene que ver con el vacío, con soltarse de las cosas que consideramos importantes y comenzar un viaje de desapego hacia nuestro interior. La cuarta verdad es el camino al cese del sufrimiento. También se conoce como el óctuple sendero, cuyo final es el nirvana. Este camino es una de las enseñanzas fundamentales del budismo y tiene principalmente tres dimensiones que lo componen: la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente o la meditación. Dentro de cada una de estas dimensiones hay una serie de elementos que deben cumplirse para alcanzar el final de este camino. Pero, aunque tengan formas de pasos lineales, no se trata de una fórmula que hay que seguir de forma exacta y ordenada. Se trata más bien de una serie de intuiciones que los aprendices deben ir desarrollando para ir conformando su propio camino individual. Una de las grandes ventajas del noble camino óctuple es que por la forma en que está diseñado puede considerarse una serie de enseñanzas prácticas para las personas que no son budistas o una serie de enseñanzas sagradas para los practicantes del budismo. Los 8 pasos del noble camino óctuple son: la visión o comprensión correcta, el pensamiento o determinación correcto, el hablar correctamente, el actuar correctamente, el tener un medio de vida correcto, el esfuerzo correcto,
la atención consciente correcta y la concentración o meditación correcta.